en este computador. Sí, ¿verdad? Hola, y disculpa también Gracias. una consulta. Eso de las fechas es alguna tarea que hay que subir. El cronograma. Ajá, Sí, 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 sí. Es un, y es, este documento prácticamente es esta tarea más el cronograma, ¿no? es que lo que pasa es que yo no tengo tutor de tesis, entonces no podría plantearme el cronograma con mi tutor. Y bueno, es algo que yo hablé con Miguel y me dijo que no me preocupe porque igual la universidad me iba a proporcionar un tutor, pero eso me imagino que será a inicios del otro semestre. Claro, como les decía, el cronograma es algo que ustedes lo plantean en, con el tutor, pero para mi tarea hay que hacerla, ¿no? Ok, Ya, gracias. sí. Entonces, porque acuérdense que estamos revisando los puntos que se deberían topar en un plan y al momento de realizar la tesis. Miren, voy a poner un ejemplo bueno, ya pasó, me sirve mucho para identificar cada una de estas partes. Eh, Vamos a hablar de la mortalidad provocada por el SARS-CoV-19, que es algo bastante fresco, del cual ya salimos, sabemos qué pasó y me va a permitir establecer de manera general y yo creo que bastante clara lo que se quiere hacer. Entonces, miren, la pregunta es averiguar debido al SARS-CoV, eh, por qué y cuánta gente falleció, ¿de acuerdo? Y cuáles fueron las causas. Ya, entonces miren, cuando a mí me surge una idea, siempre empezamos definiendo qué voy a topar en el marco teórico y habíamos hecho nosotros incluso un ejercicio de las estructuras jerárquicas que deberíamos plantear en nuestro proyecto. Entonces, miren, yo empezaría, por ejemplo, analizando pandemias, eh, para analizar cómo es el proceso, si hay rastros de pandemias en el pasado, cómo fueron, cómo se llevaron, etcétera, etcétera. Iría por el virus. Acuérdense que nuestro tema es, o la idea que tenemos es, eh, ¿qué pasó con la mortalidad debido al SARS, al COVID-19, ¿no? Entonces, luego iríamos por este lado de los virus, los tipos de virus que hay, alguna clasificación y iría por la estructura, por ese lado, ¿no? Entonces, analizaríamos obviamente los virus. Luego iríamos por ya sabemos cómo fueron las pandemias, si fueron provocadas por virus, y pues podríamos hablar también de la transmisibilidad de los virus. ¿De acuerdo? Cómo se les atacó, qué tan rápido afectó a la población. Y si ya llegamos a la población o a las personas, pues ya podríamos hablar de inmunidad, del sistema inmunológico, obviamente. A eso es lo que me refiero de las personas. Saber cómo la humanidad, las personas o los lugares donde se identificaron estos virus reaccionaron, ¿de acuerdo? Y luego podríamos ya empezar a estudiar acerca de las vacunas, qué tipos de vacunas hay, las tecnologías, eh, varios aspectos que se podrían analizar con respecto a las vacunas. Ya. Y por último, pues, si nosotros estamos trabajando con el SARS-CoV, entonces, pues, debería estar aquí el COVID-19, ¿no? Un estudio de cómo es su estructura y, y eso debería, por lo general, interesarnos al momento de plantearnos el marco teórico. Es muy importante que estas estructuras teóricas las definamos en dónde podemos identificar. Entonces, por lo general, nuestros conceptos, nuestros relatos históricos, las referencias, nuestros antecedentes, por lo general les sacamos de literatura como por ejemplo los libros, vamos hacia publicaciones anteriores que no son frescas, en donde podemos sacar información acerca de los antecedentes. Ya cuando queremos atacar el problema actual, entonces debemos
referirnos directamente hacia publicaciones, hacia artículos científicos. Los últimos datos, acuérdense, en alguna de las sesiones también habíamos discutido que lo más fresco que tenemos para sacar información siempre van a ser los artículos científicos. Lo que debemos cuidar ahí es que la literatura deba estar validada al menos por pares, ¿no? Al menos por pares. Ya, entonces miren, cuando ya tenemos nuestra idea, la idea de investigación, ¿qué pasó con la mortalidad? Empezamos a revisar estos documentos, la información que se encuentra aquí, y van a surgirles varias ideas de investigación que luego van a terminarlas planteando como un problema, ¿no? Y en este caso, luego de la lectura, las lecturas que se realizaron, entonces se planteó qué pasaría con la mortalidad de las personas en general, ¿no? Yo me preguntaba, nos preguntábamos, ¿qué pasa si tiene una dosis? ¿Qué pasa si tiene dos dosis? ¿Qué pasa si tiene tres dosis? ¿Qué pasa si las personas fallecen por COVID si se pusieron la dosis completa? Entonces, la pregunta sería, en realidad, ¿qué pasa? Voy a escribirlo acá. ¿Qué pasa con la mortalidad de las personas que no tienen la dosis completa? Podríamos decir, ¿no? Con la mortalidad de las personas que no tienen la dosis completa, ¿no? Completa. Ya. Entonces, queremos analizar esos datos. Sabemos que si se puso una, tenía más riesgo de fallecer al momento de contagiarse, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que se planteó a partir de la lectura que se realizó de los datos que se tenían registrados. Una vez que ustedes tienen la pregunta, planteado, perdón, el problema, pues ya es fácil pasar a una hipótesis. Ya es una pregunta directa que surge, ¿no? Es decir, la aplicación de la dosis completa contra el virus COVID, podríamos decir, reduce el número de muertes. Eso sería la hipótesis, ¿no? Obviamente que hemos ya hecho una lectura de toda de este marco teórico, de la información que tenemos ahí. Hemos ya planteado una estructura jerárquica. Nos hemos planteado, perdón, aquí completa. Nos hemos planteado ya este problema de investigación y queremos lanzar la hipótesis. ¿Qué digo? Que las personas que no tienen o sea, más bien tener la dosis completa reduce el riesgo de muerte. Podríamos plantearlo de esa manera. Entonces tendríamos aquí como variable de entrada el número de dosis, como variable de salida el número de muertos y la relación de reducen, ¿cierto? Tendríamos una relación entre las dos variables. La voy a poner así. La aplicación de la dosis completa reduce el número de muertos. Ya, la podemos mandar así si no estoy tan seguro de la forma en la que puedo plantear. Entonces, podríamos mandarle incluso como una hipótesis de pregunta, ¿no? Podríamos decir, la aplicación de la dosis completa reduce el número de muertos. Ya. Entonces, aquí podemos ya clasificar las variables. Podríamos decir que existen las variables independientes, que es las que puedo manipular, y la variable dependiente. Y además la relación, eso quiero escribir acá. Entonces pongamos que
la variable independiente tendríamos aquí como la dosis completa o no, dosis completa. Ahí podríamos, ¿qué podríamos variar ahí? Tiene una dosis, se aplicó las dos, se aplicó tres, etcétera, etcétera. También podríamos analizar la dosis completa de qué tipo, ¿no? Es decir, de Pfizer, la combinación. Es decir, es algo que podríamos ya ir variando. Y fíjense que si variamos esto, no necesariamente nosotros, ¿no? Pero de los datos, ir teniendo esto y analizarnos. Si luego se contagiaron a pesar de las dosis, entonces podremos ir analizando el número de muertos. Ya. Variable dependiente tendríamos aquí el número de muertos y esta relación directa que nos dice reduce, ¿no? La relación, estamos hablando de una relación que nos permite hacer una comparación, aumenta, disminuye, mayor, menor. Entonces aquí podemos poner que reduce. Ya. En alguna entonces tarea, acuérdense que habíamos puesto que planteamos la hipótesis y se debe identificar una hipótesis en donde se identifiquen las variables. Obviamente se refiere a la variable independiente, la variable dependiente y la relación que tienen sobre esto. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar del diseño de la investigación. Ya tenemos una hipótesis. Entonces, habíamos visto en el módulo 6 que para el diseño de la investigación tenemos dos caminos, ¿no es cierto? Tenemos el, el experimento, tenemos la experimentación, donde tenemos el experimento verdadero, y también podemos hacer un diseño no experimental. Ojo que cuando mandamos la hipótesis, acuérdense que estamos en el enfoque cuantitativo. Bueno, eso debería decirlo luego del diseño. Pero vamos a ver, como tenemos una hipótesis, debemos demostrar esa hipótesis. Acuérdense que había un camino experimental y uno no experimental. El experimental en donde nosotros somos dueños y controlamos el experimento. Entonces, supongamos que queremos irnos por un diseño experimental. Entonces, tendría que tomar un grupo de personas, aplicarles yo mismo las vacunas, y luego infectarles con COVID y ver la reacción. Es algo que no lo voy a hacer y no creo que ningún comité de ética me lo vaya a permitir. ¿De acuerdo? Eso sería llevar el diseño por un lado experimental. Pero podemos ir por el lado no experimental, es decir, dirigirnos a la situación y tomar varias muestras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a un periodo, vamos a tomar las personas que se enfermaron, que tenemos los registros en el hospital, que estuvieron en el periodo, qué sé yo, septiembre 2020, y bueno, será desde, sí, septiembre del 2020, y tenían la dosis, una dosis, ¿de acuerdo? Luego tomamos otro periodo, por ejemplo, marzo 2021, y ya tenían las dos dosis. Y luego los refuerzos, ¿cierto? Y así vamos tomando las personas que fueron, los registros de vacunación y ver si esas personas que fallecieron, si fallecieron por COVID, y analizar si tenían una dosis o dos dosis. Y dentro de esas dosis podemos incluso analizar el tipo de vacuna que recibieron, porque todos esos registros están, ¿cierto? Entonces, ven, nosotros vamos a hacer un diseño no experimental, porque no vamos a enfermar a nadie, no vamos a vacunar a nadie, simplemente nos vamos a ir a los registros. Y además longitudinal, porque, miren, vamos a ir tomando muestras de varios periodos. Acuérdense que el transversal era una foto una sola vez, ¿sí? Entonces, ya podemos aquí escribir eso de nuestro diseño. Vamos a poner aquí que va a ser un diseño no experimental. Y también podemos decir que va a ser un diseño longitudinal. Ya. Una vez que tenemos ya experimentado eso, entonces ya respondemos a esta pregunta muy clara. No podemos decir entonces que nuestro enfoque es un enfoque cuantitativo.
Ya. Por ahí hemos respondido las preguntas más que suelen surgir en las defensas en el tema metodológico, ¿no? Cuando están ustedes defendiendo las maestrías, siempre va a haber, como les digo, si no es el presidente del tribunal, pues por ahí alguno de los miembros evaluadores que les va a preguntar, al menos de este tipo, estas cuatro que están aquí, ¿no? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Cuáles son sus variables? ¿Cuál es su problema? ¿Qué tipo de diseño y el enfoque que usted llevó para desarrollar su trabajo, para desarrollar su investigación? Miren que esto es lo que hemos venido realizando durante todas las tutorías y así es como ustedes lo deben responder, ¿de acuerdo? Lo dejan bastante claro, lo dejan bastante explicado a cualquiera de los miembros que puedan intervenir en su defensa o pues ya para que ustedes puedan llevar sus procesos de investigación y sus proyectos, pues ya les queda también una estructura bastante ya resumida y que va a permitir transmitir la idea principal de su investigación. Ahora, luego viene el análisis cuantitativo. Pues aquí ustedes ya van a hablar netamente acerca de qué herramientas ustedes van a utilizar para realizar el análisis de sus datos. Va a estar muy relacionado con los aspectos tópicos, capítulos, tareas y trabajos que van a desarrollar en su maestría, cada uno con su especialidad. ¿De acuerdo? Van a hacer análisis, limpiezas de datos, trabajo con inteligencia artificial, con machine learning, con simple estadística. Voy a utilizar este programa R, van a utilizar Python, no sé, TensorFlow. Bueno, se me ocurre un montón de cosas, pero obviamente va a estar relacionado con lo que ustedes tienen. Aquí se trabaja con archivos planos, por lo que esa era la información como nos las pasaban, como tenían los registros, y eran archivos planos, me refiero a tablas de datos que se sacaban del Excel, pues y se hacían el análisis de lo que se requería y los cortes en cada una de los periodos que nos interesan, ¿no? Pero como les digo, esto ya va a estar bastante relacionado con lo que ustedes van a trabajar. Y como último punto en esta estructura, tienen que pensar muy claro qué van a reportar. O sea, mi idea es de investigaciones de esta, he planteado una hipótesis, me he planteado el diseño, ya sé las herramientas que voy a utilizar. Muy bien, ¿qué vamos a enviar de reportes? Vamos a hacer tablas, pasteles, eh, conclusiones, vamos a enviar documentos, vamos a enviar manuales. ¿Qué va a ser el resultado de nuestro trabajo de investigación? Si bien es cierto, cuando uno realiza un proyecto, se plantea unos objetivos y al momento de realizar los resultados o de plantear los resultados hace referencia al cumplimiento de los objetivos, pero y entregamos nuestro texto, ¿no? Eso sirve para la universidad, entregar el texto o el trabajo para que se revise con una estructura, pero ustedes para aporte, sea la sociedad, sea sus empresas, porque su empresa no le pide la tesis, nadie le va a leer la tesis. ¿Qué va a entregar? ¿Qué va a reportar? Producto de esto, de mi investigación, voy a entregar un manual, un procedimiento, vamos a entregar un producto. ¿Qué es lo que se va a reportar? Esto ustedes obviamente lo hacen conjuntamente con su tutor, con las personas que auspician su proyecto, si es el caso. Si ustedes van a presentar algo para una investigación para alguna empresa, pues eso será lo que van ustedes a reportar y se escribe aquí en el reporte. Ya. Como ven, cuando ya la idea está clara, llevar esta estructura no es complicado, es simplemente tener clara la idea a lo que yo me quiero dedicar y llevar así el diseño. En pocas, llevar a un resumen de lo que quiero hacer. Y luego, pues, ya aplicaríamos todos los conceptos que se fueron desarrollando a lo largo de los módulos en
en esta asignatura. Ya. Bueno, eso es lo que les quería mostrar, como de una manera compacta, si es que se logra así resumir lo que hemos venido haciendo desde la primera hasta el módulo 7. Queda bastante compacto, les sirve a ustedes para transmitir las ideas y para proponer su plan. En este punto, ustedes ya deberían estar bastante claros de lo que se quiere hacer en nuestra tarea. Las personas que van a ser complexivo o no, pues tienen que adjuntar también el cronograma de actividades, cómo llevarían este proyecto a su culminación. Si decidieron hacer complexivo, pues no hace falta que envíen el tema. Como les decía, ese cero que aparece ahí es simplemente para yo poder filtrar las personas que no van a enviar. Y pues, como les digo, ya están sus propuestas enviadas a la comisión. Ya. Con los que me escribieron por mensaje que querían un tiempo más por temas de la estructura de la plataforma o algo así, pues les dije que sí les voy a enviar, pero pues estoy esperando que se reúna en grupo y poder enviar a la comisión. Ya. Luis tiene la mano arriba. Buenas noches, doctor. Luis, Un buenas noches. favor, en cuanto a lo que es el marco teórico, Ujú. ¿tenemos alguna cantidad específica, determinada, mínima de material a investigar? Ya, algo que buena la pregunta, algo que tengo que decir que ha pasado y a ustedes les va a ahorrar tiempo. Eviten poner definiciones de algo que ya se conoce. Por ejemplo, no voy a poner la definición de fuerza, por decir algo, ¿no? En el tema de ingeniería. Algo que sea bastante obvio. Acuérdense en que los que van a leer su trabajo son personas con experiencia, experticia en eso. Entonces, tal vez ser bastante básico va a provocar un poco de inconveniente, incluso al momento de revisar su trabajo, porque van a ser hojas que este experto pues simplemente las va a saltar. Si yo pongo, por ejemplo, en un trabajo de robótica pondría definición de tornillo, tuerca, motor, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, no existe algo que diga, usted tiene 3 hojas, porque pueden ser 3 hojas bastante interesantes, como puede ser que yo las utilice para poner la definición de tuerca, tornillo, etcétera, etcétera. Entonces, yo más bien les considero, perdón, les sugiero que en el caso de su maestría, se concentren en explicar si son conceptos nuevos, si son conceptos que están desarrollándose en trabajos de investigación, que si son cosas bastante comunes, no hace falta escribirlas ahí. Eso a ustedes les va a permitir dimensionar el marco teórico. Ah, alguien está... Bueno, listo, doctor. Gracias. De acuerdo. Yo creo que, o sea, si para darle una respuesta sí, yo creo que eso sería lo único que debería considerar usted. Más no pensar en el volumen ni en la cantidad de información que la quiera transmitir, sino que esa información que quiero poner ahí le permitirá al lector, al evaluador, entrar en contexto de lo que se viene a desarrollar luego, ¿no? Más bien yo creo que iría por ahí, más que en la cantidad de información que pongo en el marco teórico. Sí, listo, doctor. Ahora, otra pregunta en relación a la hipótesis. Mi tema hace referencia a la creación de una guía para implementar gobernanza de datos en instituciones públicas de educación superior de la zona 5 del Ecuador. Como hipótesis, podría ser que la implementación de un marco de gobernanza de datos en las instituciones públicas de educación superior de la zona 5 del Ecuador mejorará la calidad y confiabilidad de la información,
facilitando la toma de decisiones más informadas y eficientes? Ya, acuérdense en algo, ¿no? Que el rendimiento es muy difícil de medir, al menos en los tiempos que ustedes tienen para desarrollar. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque digo, voy a mejorar, ¿no? En mi hipótesis digo, voy a mejorar. Y a veces los procesos de mejora no son inmediatos. Toca esperar la implementación, toca pasar por la recolección de datos, el análisis de los datos y luego medir. Y luego de esa medición, entonces poder responder a la hipótesis si es verdadero o no. Entonces, en ese caso, yo tendría mucho cuidado, al menos si esa hipótesis se está planteando para el tema, para el trabajo de titulación. Porque acuérdense que ustedes tienen un tiempo. Si ya tengo los datos de entrada, es decir, si ya tenemos los registros, si en algún momento ya se hizo algún muestreo, algún test, y en base a ese test, como decíamos en alguna de creo que fue en la misma, sí, en la misma sesión, cuando hablábamos del diseño, hablábamos del no experimental, decíamos, perdón, del experimental, decíamos que hay un pretest que se utiliza antes de lanzarle el experimento verdadero. Entonces, si existe ese pretest, si ya tengo por ahí algo que me dé una guía para hacer eso, entonces sí es válido. Pero si recién quiero botarme a enviar eso, tal vez plantearía de otra manera la hipótesis que que no me permita hablar de la mejora y esperar esa mejora. Si estamos hablando de proceso, acuerden que esa mejora requiere primero la implementación, medición y luego el análisis de los datos. Entonces, como hipótesis, le digo, es correcto, está bien escrita, tenemos relación, tenemos una variable de entrada bien definida, queremos afectar a varias variables de salida, en realidad queremos afectar a la mejora de los procesos. Está bien escrita, pero sí piénselo bien al momento de dimensionar, por eso está muy importante también el cronograma. Dice doctor. Ahora, en cuanto a lo que es el cronograma, las fechas, ¿nos puede ayudar con las fechas exactas para ya poder realizarlo y estar, digamos, un poco más aterrizados a la realidad y poder cumplir a cabalidad con todos esos tiempos? Ya, yo les voy a enviar, porque no los tengo aquí a la mano, les envío a la plataforma el cronograma, pero quiero pedir que ese documento salga de la dirección. Va a ser que hayan cambiado alguna fecha o hayan movido algo en el calendario. Yo les paso para que puedan hacer su trabajo. Acuérdense también que creo que les dan 460 horas para el desarrollo del trabajo de titulación. Entonces, también deben considerar eso, ¿no? Listo, doctor, gracias. Ustedes. ¿Alguien más? No sé si alguien tiene la mano arriba. Ya, como ven, esto del tema metodológico, pues son bastantes conceptos y lo que se aprenden es haciendo, ¿no? Es escribiendo estos tablas resumen, escribiendo estos talleres, respondiendo a las preguntas. Como les decía, lo mío es que les quede una metodología, si no es para ahora, los chicos que van a hacer complexivo, pues en el momento que vayan a plantear un proyecto, les sirva para el diseño. Ya, entonces, Andrea me dice que quiere decirme algo. Sí, Vladimir, muchas gracias. Mi pregunta es algo que no me queda muy claro. En el caso de las personas, entonces, que vamos a trabajar con bases de datos y que vamos a realizar análisis, por ejemplo, en nuestro proyecto de investigación, en este caso sería no experimental, según lo que tú nos estabas indicando. Estoy un poco confundida entre lo no experimental y experimental. Ya, vamos por el ejemplo ¿no? Como voy a las bases de datos y simplemente voy a tomar de los datos, voy a decir, miren, esta persona tenía las 3 dosis y falleció. Entonces, esta persona tenía las 2 y no. Entonces, lo que voy a hacer es un conteo de esos datos que están en esas bases de datos y decir, sí, ¿saben qué? La dosis completa no afectó o sí afectó.
es lo que, cómo está la hipótesis, ¿no? Ya, ahí me quedo dentro de un diseño no experimental longitudinal porque en base a esos datos estoy trabajando. Fin. Ahora, lo que les decía, ¿no? Si yo en base a esos datos quiero construir un modelo de pronóstico para las siguientes pandemias, para estar listo con una pandemia, quiero hacer un modelo con inteligencia artificial que en base a ciertas entradas me dé una salida. Ese modelo hay que validarlo, hay que experimentar con ese modelo. Es decir, si estos datos los quiero llevar ya a un nivel superior, a un modelo de análisis mediante inteligencia artificial, mediante regresiones, etcétera, etcétera. Esos modelos hay que validarlos y hay que experimentarlos. Eso ya es, tengo que llegar a un diseño experimental. Este caso se quedó en un diseño no experimental, porque lo único que estoy haciendo es miro los datos, los comparo y envío mi análisis y mi respuesta. No han evolucionado esos datos. El momento en que yo con esos datos quiero llegar a un modelo para pronosticar, predecir, clasificar, a ese modelo que me permita realizar esas actividades, hay que validarlo, hay que entrenarlo y ya tengo que realizar un experimento. Entonces voy por el experimental para ese caso. Ya. Perfecto, muchas gracias. Listo.